Entonces, venimos haciendo una serie de 3 conferencias. Esta es la última charla. Mirábamos, esas 3 conferencias se dividen en 5 temas importantes. Esta es la tercera. Vamos a mirar estos 3 temas: manejo técnico del fertirriego, sistema de monitoreo de un sistema de fertirriego y un mantenimiento preventivo. Esos son 3 puntos de 5. En la primera sesión hablamos una introducción general de fertirriego y de los casos exitosos de fertirriego. Eso hicimos en la primera sesión. En la segunda sesión hablábamos de diseño agronómico de los sistemas de fertirriego y diseño hidráulico y geométrico de los sistemas de fertirriego. Y en esta tercera vamos a hablar de estos 3 temas: manejo técnico, monitoreo y sistemas de mantenimiento. Seguramente ustedes no pudieron estar en las charlas pasadas, alguno de ustedes, entonces yo puse un resumen muy breve de la primera y la segunda conferencia. En la primera conferencia hablamos de que Colombia debe avanzar significativamente en la tecnificación de cultivos, que nos hace falta mucho para lograr la competitividad que ya tienen otros países similares a nosotros. Que presentamos muchos casos exitosos de fertirriego con datos, con números, con resultados, donde mostrábamos que la productividad de los sistemas de fertirriego es muy superior a los sistemas de riego convencionales o a los que no tienen sistema de riego. Hablamos de casos en que se puede duplicar y más del doble la producción en algunos cultivos. Y mirábamos también que siempre tenemos la excusa que como Colombia es un país lluvioso, en la mayoría de las regiones del país no necesitamos riego por las lluvias. Pero explicábamos que aún con lluvias, a través del sistema de riego, que puede ser microaspersión, aspersión o goteo, es posible hacer fertirriego aplicando los fertilizantes solubles en épocas de lluvias, y que el hecho de que tengamos lluvias en el país no es una excusa para no tener sistemas de riego, porque cuando llueve no regamos, sino fertilizamos con fertilizantes solubles a través del fertirriego. Un quinto punto que hablábamos era que el sistema de fertirriego debe ir acompañado de un cambio cultural, que hay mucha resistencia al cambio, que hay que capacitar mucho, hay mucho agricultor que necesita aprender bastante y que nosotros somos llamados a llevar ese conocimiento y la tecnología a la agricultura colombiana, pero que la resistencia al cambio está en todo lado. Entonces eso hay que trabajar mucho. No basta con poder implementar un sistema de fertirriego si no se capacita, si no se enseña, si no se hacen las cosas de manera diferente. Adicional, miramos que las características ideales de un sistema de fertirriego es que se diseñe agronómicamente bien, se diseñe hidráulica y geométricamente bien, que se maneje técnicamente los sistemas de fertirriego y que haya un sistema de control, medición y seguimiento y un mantenimiento preventivo para lograr resultados tangibles en la producción como siempre esperamos. Hablábamos de que la eficiencia agronómica de los fertilizantes de fertirriego, que son los azules en cada uno de los elementos en los fertilizantes, por la forma como se aplican solubles varias veces en el día o en la semana o en el mes, con fuentes de alta calidad, de manera uniforme a través de sistemas de riego como goteros, microaspersores o aspersores, esos factores hacen que la eficiencia de los fertilizantes aplicados versus asimilados sea muy superior a la fertilización edáfica tradicional que tiene nuestro país. Nuestro país, el 90%, tal vez un poco más, maneja fertilización edáfica. Son los fertilizantes granulados que se aplican mecánicamente o manualmente alrededor de las plantas y que tienen una eficiencia muy baja, en un promedio del 45%. Cuando vamos a fertilizantes solubles de fertirriego podemos llegar a una eficiencia del 75 hasta el 80%. ¿Qué significa eso? Que mucho de este fertilizante edáfico la planta no lo toma y en el fertirriego lo toma en una proporción muy mayor. ¿Eso a qué nos lleva? A ahorrar costos en fertilizantes, a optimizar la fertilización de los cultivos y, lo más importante, mayores rendimientos en la planta, porque los fertilizantes son aprovechados en una proporción mucho mayor. Eso es lo que sucede con la eficiencia agronómica de los fertilizantes. Entonces, ¿por qué son más eficientes los de fertirriego? Porque están disponibles, porque están solubles en agua, por su calidad técnica. No es igual aplicar un nitrógeno nítrico, un ureico, no es igual de aplicar un nitrato de potasio a un KCl, no es aplicar un elemento menor de sulfato a un quelato,
por su baja salinidad, por su alta frecuencia de aplicación en función de los requerimientos de la planta, por su dosis baja en cada aplicación, por menos riesgo de lavado con las lluvias, por menor interacción con el suelo y por su disponibilidad, porque con el fertirriego los aplicamos a un pH óptimo para que la planta asimile elementos mayores y menores. Estas son las razones técnicas más importantes por las cuales un sistema de fertirriego es exitoso. Si nosotros no controlamos o no hacemos bien esta tarea, no vamos a tener buen resultado. Estas son el peso más grande que tiene el fertirriego para lograr una buena producción es este. Esta, digamos, es la razón por la cual nosotros decimos que tener un sistema de riego por goteo, por aspersión o microaspersión para aplicar agua y los fertilizantes edáficos es un desperdicio de dinero. No es eficiente, no vamos a tener buenos resultados, buena producción si nos dedicamos a aplicar agua y seguimos con la fertilización edáfica. Porque lo que realmente genera incrementos sustanciales en la producción, adicional de tener un buen sistema de riego con uniformidad, eficiencia y buen manejo, es la eficiencia agronómica de los fertilizantes. Y en el país es muy común en todos los ámbitos, exceptuando casos como floricultura y algo de horticultura en invernadero, que los sistemas de riego se usan para echar agua, y pocos casos echar agua sin manejo técnico, y pocos casos para regar técnicamente, y muy pocos casos se utiliza fertirriego, porque nos falta mucho trabajo de conocimiento, de capacitación, de romper paradigmas, de llegar a mejorar esta parte. Entonces, ese es el tema de la eficiencia agronómica. Y la charla que hemos estado dando en estas 3 conferencias, hemos rondado alrededor de esta mesa, nos la hemos pasado dando vueltas en esta mesa, que es una mesa de 5 patas, que si una pata falla, la mesa se cae. Y eso es lo que hemos venido explicando. En la primera clase hablamos generalidades de las 5 patas, en la segunda clase hablamos de las patas 1 y 2, que son estas. La primera pata de la mesa se llama diseño agronómico, adecuado es los requerimientos ideales que la planta necesita. Luego un diseño hidráulico que miramos la clase anterior, la charla anterior. Hoy vamos a ver estas 3 patas. Vamos a dedicar 1 hora aproximadamente en este tema porque es bastante amplio, y unos 15 minutos en esto y unos 15 minutos en esto. No quiere decir que esto sea menos importante, sino que pues esto tiene mucho tema. También hemos hablado que el fertirriego es un tema muy amplio, supremamente amplio y supremamente profundo. Si ustedes fueran un productor de cacao, podemos pasar un día hablando de fertirriego en cacao, o de plátano, o de maíz, o de palma, o de flores. Cada cultivo es específico, los requerimientos, la forma de hacer las cosas son diferentes. Entonces hemos trabajado diferentes temas de fertirriego en diferentes cultivos. Aquí estamos hablando generalidades para todos los cultivos, pero si a ustedes les interesa un cultivo específico y quieren hacer una pregunta a lo que dispongan, levantan la mano y me interrumpen cuantas veces sea necesario. Si no me preguntan, yo les preguntaré para que no nos vaya a coger el sueño. Entonces, siguiendo con el resumen de la conferencia, en la conferencia, eso fue la primera conferencia, hablamos generalidades. La segunda conferencia, que fue la semana pasada, hablamos del diseño agronómico y el diseño geométrico hidráulico del sistema. Entonces, que nosotros para tener un buen diseño agronómico tenemos que saber cuál es el tipo de cultivo, la distribución, densidades, distancias, que el sistema de fertirriego se diseña para cada caso especial. No es como comprar un carro y llevarlo a su finca y ponerlo a trabajar. No, cada sistema de fertirriego se diseña específicamente para cada cultivo, y uno no puede generalizar un diseño y copiar para otro cultivo, porque eso es algo propio de cada finca. Que debemos tener en cuenta las pendientes, la topografía, que por escarpadas que sean las pendientes o la topografía, sí es posible usar sistemas de fertirriego, que a mayor pendiente de las topografías necesitamos goteros autocompensados o microaspersores autocompensados, y en algunos casos antidrenantes. Y esa topografía, entre más pendiente sea, el sistema es más costoso, porque los productos o los goteros, microaspersores autocompensados antidrenantes tienen un mayor costo y tengo que utilizar más válvulas de control y otra serie de cosas. Pero sí es posible subir el agua a una loma, es posible, y regar.
Yo he visitado unas zonas cafeteras en Antioquia y hay unas lomas muy lindas de café. Entonces es posible regar esos cultivos, pero a un costo más alto. Y no hay que descartar todas las posibilidades. Importantísimo, un diseño agronómico se debe tener en cuenta la textura del suelo. Eso es lo que menos se tiene en cuenta en la mayoría de los casos. La textura del suelo es la variable más importante de cómo va a moverse, a distribuirse el agua dentro del suelo y los nutrientes, que es el fertirriego. Que en texturas arenosas el manejo técnico, el diseño es diferente que en francas y arenosas, y que se debe analizar esto antes de implementar o diseñar un sistema de riego. Estamos hablando de diseño agronómico. Infiltración básica del suelo, que debemos tener pruebas de infiltración, o si no, conocer niveles de infiltración básica, que la precipitación del sistema de riego debe ser menor a la infiltración básica del suelo para que el suelo no se sature, para que no haya escorrentía, no haya percolación, no haya saturación del suelo, que debemos conocer la disponibilidad de agua de nuestro proyecto, debemos conocer los requerimientos del agua, debemos conocer la calidad del agua para ver qué sistema de filtrado o tratamientos previos necesitamos, que tenemos que conocer el tema de accesibilidad a la zona cuando son proyectos comunales y organización de la comunidad, y no es igual montar un sistema de fertirriego para un cultivo nuevo como para un establecido. Cuando uno va a implementar un cultivo nuevo, el sistema de fertirriego se diseña para ciertas formas de manejar el cultivo, y las labores agronómicas y culturales del cultivo hay que adaptarlas o sinergizar el manejo del riego con las labores agronómicas. Cuando ya tiene un cultivo establecido, montar un sistema de fertirriego es más complejo y hasta más costoso, y hasta no queda tan bien como si se montara un cultivo nuevo. Yo les ponía un ejemplo: montar un sistema de fertirriego por goteo en banano en una plantación ya adulta es imposible, porque las plantas empezaron a moverse por todo lado, ya no hay ninguna hilera, ninguna distribución homogénea del suelo, eso está totalmente desordenado. Entonces ahí conviene poner una microaspersión o una aspersión, y con fertirriego. Y para un cultivo nuevo por banano puedo poner riego por goteo, pero tengo que manejar las plantas, el desmache, que es quitar los hijos, no los quito a la izquierda, a la derecha, sino adelante y atrás, para tener un manejo de la hilera conservada a través del tiempo. A eso me refiero con esto. También debemos tener en cuenta el tipo de sistema de riego. No es igual regar por aspersión, microaspersión o goteo. ¿Cuál conviene para el cultivo? Cosa difícil es decidir eso. Entonces, hablábamos de muchos casos y no siempre la microaspersión es lo mejor, no siempre el goteo es lo mejor, no siempre la aspersión es lo mejor. Esos son los grandes dilemas que nos enfrentamos en la agricultura, y muchos errores se cometen aquí. Entonces se monta un riego por goteo donde no convenía, o una microaspersión donde no convenía. ¿Y cómo se van a manejar esas mangueras de goteo, de microaspersores, que enterradas, que no enterradas, que colgadas? Eso también hay que analizarlo, porque eso, un cultivo de banano de 100 hectáreas, se montó el goteo y después de 6 meses ya no había goteo, habían pedazos de manguera de goteo, porque el cambio cultural, rompieron el goteo, nadie le dolió, y ese sistema después de 6 meses no servía. ¿Cuál fue la conclusión? El goteo en banano no sirve. Esa fue la conclusión. El goteo en banano no sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues porque se rompe, se daña. Entonces hay que cambiar las labores culturales para esto. Y si no pueden cuidar los machetes o las guadañas, bueno, enterrémoslo. Cuesta más, pero hagamos algo. Pero no vamos a decir que no sirve. Importantísimo esto es que los sistemas de fertirriego, como les dije, no solamente sirven para usarlos en verano, sino con lluvias. Está lloviendo y nosotros estamos en una cantidad de agua pequeña poniendo el fertilizante soluble vía fertirriego, porque tiene mayor eficiencia agronómica y vamos a producir más que ponerlo edáfico. Recomendamos no mezclar fertirriego con fertilizante edáfico. Cuando uno mezcla el fertirriego con fertilizante edáfico, es como cuando hacemos un sancocho. Le echamos de todo, eso se cocinó, sabe muy rico, pero no sabemos qué pasó. Eso, hay una papa, una yuca, nadie sabe qué pasó. Y en la planta sucede lo mismo, no se sabe qué efectos hizo el edáfico, que el fertirriego, si fueron buenos, si fueron malos. Nosotros hacemos eso normalmente por amarrar el burro, como decimos.
Digo, si el fertirriego no funciona, me cubro por el adáfico, pero los dos sistemas son contradictorios, son diferentes, tienen forma de actuar en la planta diferente, hacen resultados diferentes, no conviene utilizar los dos sistemas. Diferente es una presiembra es que tú estás poniendo al suelo las cantidades que le faltan para que la planta arranque bien, pero después de esa siembra, de esa presiembra, una fertilización edáfica, la idea es poner siempre fertirriego. En la mayoría de los casos, cuando se usa fertirriego, se combina con edáfico y estamos haciendo el sancocho, que no sabemos qué es lo que está pasando. Y con el fertirriego también podemos usar quimigación, que es un gran beneficio que tampoco está explotado. En otros países se usa mucho poner fertilizantes a través del sistema de riego por goteo, microaspersión, desinfectantes del suelo, fungicidas, nematicidas, productos orgánicos, biológicos, muchas cosas quedan aplicados de manera muy uniforme, muy eficiente a la raíz y los resultados son muy buenos en las plantas. Que un sistema de riego debe analizarse en su diseño agronómico la uniformidad de distribución y la eficiencia, que desde el principio tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, la distancia entre aspersores, el caudal, la precipitación, cuántas líneas de goteo por surco. Estas son cosas difíciles y cada cultivo es particular, en cada textura de suelo es particular, en cada zona según el clima es particular. No es igual regar aguacate en arena de mar en un desierto a regar en Antioquia, y en los dos se da el aguacate. En Perú siembran aguacate en el desierto y la misma variedad, Hass, aquí en Antioquia en suelos franco-arenosos y en pendientes. Todo eso es muy variable. Que la lámina en la jornada de riego no recomendamos regar en la noche. ¿Por qué? Porque todo lo que se riega en la noche, la solución nutritiva, que es el fertirriego, empieza a interactuar con el suelo. Hay muchos antagonismos, hay fijaciones, hay lavados. Hay una novela mexicana, digo yo, porque pasan muchas cosas ahí. Y al otro día no todo está disponible para la planta. Entonces, cuando yo estoy regando en la noche, estoy perdiendo eficiencia agronómica de los fertilizantes y estoy generando condiciones para que la planta cada vez sea menos productiva. Que lo ideal es tener una jornada de riego para que todas mis plantas se rieguen durante horas hábiles de trabajo de la planta, donde hay evapotranspiración, y eso se llama la luminosidad, que normalmente en Colombia son 12 horas. Que como caso extremo puedo diseñar un sistema de fertirriego a 18 horas, pero no coger el último lote y siempre regarlo a las 12 de la noche. No, sino está rotando el orden de riego para que no todos los lotes se rieguen en la noche. Y que en floricultura manejamos jornadas de riego de 8 horas y en cultivos en sustrato, en hidropónico, manejamos jornadas de riego de 5 o 6 horas. No quiere decir que vamos a regar todo en la mañana y en la tarde no regamos, no, sino que se riegan por pulsos de riego, donde a la vuelta de 1 hora ya tengo que haberle dado vuelta a la finca. Hay sustratos muy aireados, muy porosos, de baja retención de humedad, que en 1 hora tengo que haberle dado la vuelta. Y que el nivel de tecnología de un sistema de fertirriego, hablemos de tecnología baja, media o alta, dependiendo de esa tecnología, dependen los rendimientos. Y dependiendo de esos rendimientos, a un precio en el mercado que no es fácil controlar, y que no nos incumbe en esta charla el precio del mercado, que es otro tema complejo, si tengo buen rendimiento a un precio medio, tengo una buena rentabilidad. Entonces, yo les invito, y vuelvo y les reitero, que cuando ustedes hablen de sistema de fertirriego, primero no hablen de riego, hablen de fertirriego. Me refiero a hablen cuando diseñen, trabajen, implementen, requieran, asesoren, compren, lo que sea que en el ámbito que estén, hablemos siempre de fertirriego. Segundo, de que no pensemos que cuando yo compro un sistema de riego barato he hecho un buen negocio, porque lo barato en agricultura sale muy caro, como en muchas otras áreas. Cuando yo me estoy ahorrando un dinero importante en riego, estoy generando menos rendimiento, menos calidad, y esas mermas en calidad y en producción cuestan muchísimo dinero comparado al supuesto ahorro de los sistemas de riego. Entonces, tampoco decimos que hay que comprar un riego traído de la NASA o traído por allá de quién sabe dónde. No, hay que buscar un equilibrio entre calidad,
entre rentabilidad, entre precio, entre costos, pero sí es evidente que lo barato no es lo mejor en sistemas de riego y en sistemas de fertirriego, y que las cosas buenas tienen una diferencia, son diferenciables de las cosas estándares o baratas, y que las cosas buenas cuestan más. Yo no les hablo como vendedor de riego, sino como un consultor o asesor de sistemas de fertirriego, porque he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones, muchos cultivos, donde lo barato no funciona. Y lo barato es como el sistema de goteo que les hablaba de banano, que después de 6 meses no servía. Y eso no fue barato, eso fue caro por un manejo cultural. Entonces, un adecuado diseño agronómico, para resumir, son los aspectos del sistema de riego que se deben analizar de manera conjunta con el personal técnico del cultivo, que deben satisfacer las demandas de agua y nutrientes de la planta, que tengan estos dos aspectos importantísimos, de manera eficiente, de manera uniforme, de manera oportuna, con costos razonables, que le den las condiciones ideales a la planta para que aproveche su máximo potencial productivo y generen altos rendimientos y rentabilidad a los agricultores. En esto hay muchísimo que hacer. Sistemas de riego por goteo en papa de aspersión que producen 30 toneladas, con goteo hemos llegado a 82. En el mismo suelo, en la misma finca, las mismas condiciones. ¿Qué cambió? El método de aplicación del agua y fertilizantes. De 30 a 82, diferencias muy grandes. Y cada vez que aprendemos podemos ir subiendo la producción. Alguien dirá, no, yo sin riego saco 70. Que nos enseñe, qué bonito, porque tiene buenas cosas que está haciendo. Y el diseño agronómico, que implica conocer lámina de riego, la jornada, la distancia, caudal, tipo de goteros, difusores, todo esto se debe diseñar. Todos los diseños agronómicos son las condiciones que nosotros tenemos que darle a la compañía de riego para que ellos nos diseñen el sistema. Normalmente la compañía de riego viene y nos ofrece algo y nosotros decimos, bueno, bájele, 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 hasta que nos sentamos contentos con el precio, y la empresa de riego dice, tengo dos opciones, o te vendo en 10 millones de pesos por hectárea o te vendo en 5. Si te vendo en 10 no me compras, si te vendo en 5 me compra. Bueno, le vendo en 5. Pero le puso lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. La presión no llega allá, la tubería es delgada, la bomba es pequeña, los filtros pequeños, tiene que regar en 24 horas y no le alcanza, no hay control, ni uniformidad, ni en eficiencia. Quedó contento el agricultor porque compró algo barato, y contento el vendedor porque vendió. ¿Y quiénes son los que pagan? Las plantas. Cuando empiecen esas plantas a crecer y se dan cuenta de lo que no están pudiendo producir, y como en agricultura es tan difícil saber qué cosa es la que está haciendo que esté produciendo menos, es complejo saber eso. Podemos decir que son los nemátodos, podemos decir que es el clima, podemos decir que fue una plaga, que fue una enfermedad, hasta la genética de la planta podemos decirle. Y el problema normalmente está en el sistema de riego, porque no le está dando las condiciones ideales. Podemos echarle la culpa al suelo. Excusas 20. Es difícil saber cuánto estamos perdiendo por causa del sistema de riego. Pero lo que yo sí sé que es evidente, porque lo hemos demostrado en muchos ámbitos, aspectos, cultivos, es que los sistemas de fertirriego con buen manejo, buen diseño, buen mantenimiento, buen monitoreo, buen seguimiento, generan resultados muy, muy buenos en rendimiento en muchos cultivos y en muchas regiones del país. Entonces, ese es el diseño agronómico, que implica toda esta serie de variables. Eso deberíamos nosotros darle a la empresa de riego que nos diseñe. Cuando las empresas de riego no tienen, de pronto las empresas de riego son supremamente buenas en hidráulica. Te suben el agua a la montaña, como les decía, pero poco conocen de los requerimientos de la planta. Poco saben de las necesidades fisiológicas, de la distribución del agua en el suelo y otra serie de aspectos. Y si nosotros fuéramos los agricultores, nosotros somos los que tenemos que decirle cómo quiero mi sistema de riego. Debemos darle los parámetros agronómicos que yo quiero para montar mi sistema de riego. Y ellos se encargan del diseño y el montaje, y yo me encargo del pago y la negociación sin que sea el más barato. Listo.